Henry Kissinger es una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política internacional del siglo XX. Arquitecto de la diplomacia estadounidense durante la Guerra Fría, su nombre está vinculado tanto a audaces maniobras geopolíticas como a decisiones profundamente polémicas, desde su rol en la apertura hacia China hasta su influencia en golpes de Estado en América Latina. Kissinger redefinió el papel de Estados Unidos en el mundo. Este mini documental ofrece un recorrido por su vida, obra y legado, explorando cómo su pensamiento estratégico moldeó el curso de la historia contemporánea y generó un debate que perdura hasta hoy. Henry Kissinger nació el 27 de mayo de 1923 en Fürth, una pequeña ciudad en la región de Baviera, Alemania. Su nombre original era Heinz Alfred Kissinger y provenía de una familia judía de clase media. Su padre, Louis Kissinger, era maestro de escuela, mientras que su madre, Paula Stern, era ama de casa. La familia llevaba una vida relativamente tranquila y estable hasta que la Alemania de entreguerras comenzó a transformarse con la llegada al poder del Partido Nacionalsocialista. Con el ascenso de Adolf Hitler en 1933, la situación de los judíos alemanes se volvió progresivamente insostenible. Las leyes raciales, la violencia antisemita y la marginación sistemática afectaron profundamente a la comunidad judía, incluyendo a la familia Kissinger. Louis perdió su empleo como maestro debido a su origen judío, y el joven Heinz comenzó a ser acosado por sus compañeros de escuela. Esta etapa temprana de discriminación dejó una marca indeleble en la personalidad de Kissinger, especialmente en su visión del poder, la seguridad y la fragilidad del orden político. En 1938, tras la brutalidad de la Noche de los Cristales rotos, la familia Kissinger tomó la difícil decisión de abandonar Alemania. Consiguieron emigrar a Estados Unidos en 1938, estableciéndose en el barrio de Washington Heights, en Nueva York, una zona con una gran población de refugiados judíos alemanes. Fue allí donde Heinz Alfred cambió su nombre a Henry, adaptándose a su nueva vida en América. Aunque llegó como adolescente y sin hablar inglés fluidamente, Kissinger se adaptó rápidamente. Su inteligencia destacaba desde joven y combinaba una capacidad académica notable con una personalidad reservada y disciplinada. Mientras trabajaba de noche en una fábrica para ayudar a su familia, asistía a clases en la George Washington High School, donde pronto demostró su talento para la historia y la filosofía. La experiencia del exilio fue más que una circunstancia biográfica para Kissinger. Fue una matriz de pensamiento. Haber sido expulsado de su país natal por una dictadura y haber encontrado refugio en una democracia liberal formó el trasfondo emocional e ideológico desde el cual desarrollaría su pensamiento geopolítico. Desde joven, entendió que los sistemas políticos podían colapsar, que la civilización podía volverse violenta y que la seguridad no debía darse por sentada. Esa visión, moldeada por la historia vivida, fue la base de su concepción del orden internacional como algo frágil, precario y cuya conservación requiere firmeza estratégica más que aspiraciones idealistas. Poco después de comenzar sus estudios universitarios, Henry Kissinger fue llamado a filas tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1943, con apenas 20 años, fue reclutado por el ejército estadounidense. Aunque aún no era ciudadano estadounidense, lo obtendría durante el servicio. Su dominio del alemán y su conocimiento de la cultura europea lo convirtieron rápidamente en un activo valioso para el esfuerzo bélico. Fue asignado a la 84ª División de Infantería, donde inicialmente se desempeñó en tareas administrativas. Sin embargo, su talento y habilidades lingüísticas llamaron la atención de sus superiores, especialmente del oficial Fritz Kramer, un influyente pensador conservador de origen alemán que lo tomaría bajo su tutela. Kramer fue quien recomendó a Kissinger para tareas de inteligencia militar más sofisticadas, convencido de su potencial como analista estratégico. A partir de allí, Kissinger fue transferido a la sección de contrainteligencia, CIC, y se convirtió en parte de una unidad encargada de rastrear, interrogar y desmantelar redes nazis en la Alemania ocupada. Tras la derrota del Tercer Reich, se le encomendó la administración del distrito de Bensheim, en Hesse,
donde su desempeño fue elogiado por su eficiencia y su capacidad para mantener el orden en un contexto de colapso institucional. Posteriormente, participó en la tarea sensible de desnazificación, que consistía en investigar y determinar la responsabilidad de individuos en el aparato nazi, especialmente en estructuras gubernamentales y académicas. Estas experiencias marcaron profundamente a Kissinger. Por un lado, consolidaron su conocimiento directo de los mecanismos de poder, propaganda y represión utilizados por los regímenes totalitarios. Por otro, lo expusieron a la complejidad de la reconstrucción política tras una guerra devastadora. Allí, en la Alemania destruida, comprendió que el orden internacional no se sostenía solo con ideales, sino con estructuras reales de poder, instituciones estables y decisiones difíciles. Durante su servicio, también desarrolló una perspectiva más pragmática de la política internacional. El caos del período de posguerra lo convenció de que los procesos históricos no obedecen a leyes morales, sino a dinámicas de fuerza, ambición y supervivencia. Esta visión realista se convertiría más tarde en el corazón de su pensamiento estratégico, como teórico y diplomático. Terminada la guerra, Kissinger fue condecorado por su labor en inteligencia y regresó a Estados Unidos con una comprensión privilegiada y madura del mundo que apenas comenzaba a emerger tras el conflicto. Una era bipolar, marcada por la tensión entre seguridad y libertad, orden y conflicto, poder y diplomacia. Después de completar su servicio militar en Europa, Henry Kissinger regresó a Estados Unidos con una nueva perspectiva del poder, la guerra y la política. En 1947 ingresó a la Universidad de Harvard, gracias al apoyo del GI Bill, el programa federal que ofrecía a los veteranos acceso a la educación superior. Aunque era ya un joven adulto, con experiencias de guerra y administración militar en su haber, Kissinger se adaptó con facilidad a la vida académica, destacándose por su intelecto meticuloso y su capacidad analítica. En Harvard, estudió en el Departamento de Gobierno, donde combinó su interés por la filosofía política, la historia diplomática y los asuntos internacionales. Fue profundamente influenciado por pensadores como William Yandell Elliott, profesor que dirigía el influyente Seminario de Política Internacional, y por su propio mentor, Fritz Kremer, quien lo animó a vincular la teoría con la práctica del poder. Desde temprano, Kissinger mostró una inclinación hacia el pensamiento realista, crítico de las visiones idealistas sobre las relaciones internacionales que predominaban en algunos sectores académicos de la época. Su tesis de grado, que más tarde sería publicada como A World Restored, Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812-1822, fue una obra ambiciosa e inusualmente extensa de más de 400 páginas, lo que llevó a la universidad a establecer un límite de extensión para futuras tesis. En ella, Kissinger analizaba el sistema de equilibrio de poder diseñado por los estadistas europeos tras las guerras napoleónicas y presentaba una tesis central que lo acompañaría durante toda su carrera. La paz duradera no se alcanza a través de la armonía de ideales, sino mediante el equilibrio pragmático entre intereses rivales. Kissinger continuó sus estudios de posgrado en Harvard, obteniendo su doctorado en 1954. Pronto comenzó a enseñar en la misma universidad y a participar activamente en círculos de reflexión estratégica. Durante la década de 1950 trabajó en el Center for International Affairs de Harvard y dirigió el Harvard International Seminar, un programa de diálogo con líderes emergentes de todo el mundo. Estos espacios no solo reforzaron su perfil académico, sino que lo pusieron en contacto con figuras clave del escenario político global. Simultáneamente, comenzó a publicar ensayos y libros que llamaron la atención fuera del mundo universitario. Entre ellos, destaca Nuclear Weapons and Foreign Policy, 1957, donde cuestionaba la doctrina de represalia masiva de la Guerra Fría y proponía la estrategia de respuesta flexible en conflictos nucleares, abriendo un debate en el seno del establishment estadounidense sobre la racionalidad del uso del poder militar en el mundo bipolar. Durante esta etapa, Kissinger forjó una reputación como académico brillante, pero también como alguien dispuesto a influir en la política real. Aunque todavía no ocupaba cargos oficiales,
Era invitado con frecuencia a reuniones de asesores del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional. Su nombre comenzaba a sonar con fuerza entre quienes veían en él una mente estratégica capaz de pensar el orden internacional más allá de los eslóganes ideológicos de la Guerra Fría. Durante los años 50 y 60, Henry Kissinger fue tejiendo una red de relaciones que lo conectó con los círculos más influyentes de la política exterior estadounidense. Aunque su trabajo en Harvard era predominantemente académico, sus publicaciones, sus vínculos con el Departamento de Estado y su papel como asesor en temas estratégicos comenzaron a posicionarlo como una figura clave dentro del pensamiento geopolítico norteamericano. Uno de los primeros espacios donde destacó fue en la RAND Corporation, un centro de pensamiento influyente en temas de defensa y estrategia nuclear. Desde allí, Kissinger participó en debates sobre la disuasión nuclear y el equilibrio de poder, desafiando la ortodoxia del momento con propuestas que buscaban mayor flexibilidad táctica ante la amenaza soviética. Su obra, Nuclear Weapons and Foreign Policy, 1957, patrocinada por el influyente Consejo de Relaciones Exteriores, Council on Foreign Relations, consolidó su reputación como un intelectual con capacidad de incidir en la política real. A lo largo de la década de 1960, Kissinger sirvió como asesor informal de varios presidentes, incluyendo John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, aunque nunca fue plenamente integrado a sus administraciones. Sin embargo, fue durante la campaña presidencial de Richard Nixon en 1968 cuando Kissinger dio un paso decisivo hacia el poder. Aunque inicialmente había simpatizado con el demócrata Nelson Rockefeller, candidato que representaba el ala moderada del Partido Republicano, Kissinger finalmente aceptó trabajar con Nixon, cuyo realismo pragmático coincidía con muchas de sus propias ideas estratégicas. En 1969, al asumir Nixon la presidencia, nombró a Henry Kissinger como asesor de seguridad nacional, un puesto que le otorgaba acceso directo al presidente y al corazón de la toma de decisiones en materia de política exterior. Desde ese cargo, Kissinger comenzó a rediseñar la arquitectura diplomática de la Guerra Fría, desplazando la influencia del Departamento de Estado y concentrando el poder decisional en la Casa Blanca a través del Consejo de Seguridad Nacional. Su estilo combinaba un análisis meticuloso de los intereses de poder con una visión histórica de largo plazo. Pronto, se convirtió en el arquitecto de iniciativas audaces como la apertura a China, la política de distensión con la URSS y las negociaciones secretas para poner fin a la guerra de Vietnam. En 1973, Nixon lo nombró también secretario de Estado, convirtiéndolo en el primer inmigrante naturalizado en ocupar ese cargo. Durante un tiempo, mantuvo ambos roles simultáneamente, ejerciendo una influencia sin precedentes en la política exterior estadounidense. El ascenso de Kissinger fue meteórico, pero no accidental. Fue el resultado de una combinación de rigor intelectual, frialdad estratégica y una capacidad singular para navegar el complejo mundo de la alta política en Washington. Desde ese momento, su nombre se volvió sinónimo de diplomacia de poder, y su influencia marcaría no solo la presidencia de Nixon, sino también la de su sucesor, Gerald Ford. El conflicto de Vietnam fue el escenario más complejo y controvertido en la carrera de Henry Kissinger. Al asumir como asesor de seguridad nacional en 1969, se encontró en medio de una guerra prolongada, impopular y estratégica para la credibilidad global de Estados Unidos. Kissinger entendía que la derrota en Vietnam no solo tendría consecuencias militares, sino también simbólicas. Afectaría la posición estadounidense en la Guerra Fría y la percepción de sus aliados y adversarios. Desde el inicio, Kissinger optó por una estrategia dual, intensificación militar combinada con negociaciones diplomáticas.
Supervisó la ampliación de los bombardeos sobre Vietnam del Norte y la expansión de la guerra a Camboya y Laos bajo el argumento de cortar las rutas de suministro del Vietcong. Estas decisiones provocaron protestas masivas dentro y fuera de Estados Unidos y acentuaron la polarización social en torno al conflicto. Paralelamente, inició un proceso de negociaciones secretas con representantes de Vietnam del Norte en París, en un esfuerzo por encontrar una salida política al conflicto. Las conversaciones, que se extendieron por años, fueron complejas y tensas. Kissinger insistía en mantener el gobierno del sur de Vietnam como parte del acuerdo, mientras que Hanoi exigía su reemplazo por un gobierno de unidad nacional dominado por el Frente Nacional de Liberación. En enero de 1973, tras años de idas y vueltas, se firmaron los Acuerdos de Paz de París. El acuerdo preveía el alto al fuego, la retirada progresiva de las tropas estadounidenses, el intercambio de prisioneros y el compromiso de una solución política futura entre las partes vietnamitas. Aunque la firma fue presentada como un éxito diplomático, en realidad consolidaba la salida de Estados Unidos sin una victoria clara. La guerra continuaría entre vietnamitas hasta la caída de Saigón en 1975. Ese mismo año, Kissinger fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, junto a su contraparte vietnamita, Le Duc Tho. La decisión generó una fuerte controversia internacional. Tho rechazó el premio, argumentando que la paz aún no se había alcanzado, y numerosas figuras, incluso miembros del Comité del Nobel, renunciaron en protesta. Para muchos críticos, era inconcebible que uno de los principales responsables de la escalada militar fuese premiado por sus esfuerzos de pacificación. Kissinger aceptó el Nobel, aunque con reservas. En su discurso, insistió en que el acuerdo representaba una primera etapa hacia una paz verdadera y defendió su papel como diplomático que había intentado equilibrar los intereses nacionales con la necesidad de terminar una guerra que ya parecía insostenible. El episodio de Vietnam marcó profundamente su imagen pública. Para algunos, fue el negociador que supo cerrar una guerra imposible. Para otros, el arquitecto de una política brutal que priorizó la geopolítica sobre las vidas humanas. Más allá de las interpretaciones, su papel en Vietnam reveló la complejidad de su pensamiento estratégico. La búsqueda del equilibrio de poder no excluía el uso del conflicto si se consideraba necesario para mantener el orden global. Uno de los movimientos más audaces y significativos en la carrera diplomática de Henry Kissinger fue la normalización de relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China. En un contexto dominado por la Guerra Fría, donde China era vista como un aliado ideológico de la Unión Soviética y como un régimen hostil a los valores occidentales, esta apertura fue una jugada geopolítica que reconfiguró el tablero global. Kissinger comprendió que, tras años de aislamiento, el gigante asiático estaba dispuesto a reconsiderar su posición internacional, especialmente en vista del creciente deterioro de su relación con Moscú. Aprovechando esta brecha, diseñó una estrategia secreta para acercar a ambos países, convencido de que un vínculo con China no solo permitiría equilibrar el poder soviético, sino también facilitaría una salida honorable de la guerra en Vietnam. El punto culminante fue el viaje clandestino de Kissinger a Pekín en julio de 1971, una operación diplomática sin precedentes. Oficialmente, Kissinger se encontraba en Pakistán, pero durante su estancia allí simuló una enfermedad y desapareció por más de 24 horas. En realidad, estaba volando en secreto hacia la capital china,
donde sostuvo intensas conversaciones con el primer ministro Zhou Enlai. El encuentro fue exitoso y abrió las puertas a una visita oficial del presidente Richard Nixon, que tendría lugar en febrero de 1972. El viaje de Nixon a China, el primero de un presidente estadounidense en funciones, fue uno de los momentos más simbólicos del siglo XX. Las imágenes del mandatario en la ciudad prohibida, o reunido con Mao Zedong, y Zhou Enlai representaban no solo un giro diplomático, sino una transformación profunda en el orden internacional. A partir de entonces, China dejó de ser una nación completamente aislada y comenzó su reintegración paulatina en el sistema global. Kissinger diseñó esta maniobra con una visión estratégica de largo plazo. Para él, la apertura a China no era solo un triunfo diplomático inmediato, sino una forma de introducir un nuevo equilibrio en la estructura bipolar de la Guerra Fría. Al sumar a China al juego de poderes, Estados Unidos ganaba un nuevo margen de maniobra frente a la URSS y al mismo tiempo comenzaba a moldear el ascenso de Asia como actor geopolítico. Las consecuencias fueron profundas. Si bien las relaciones diplomáticas plenas entre ambos países no se establecerían hasta 1979, el proceso iniciado por Kissinger y Nixon redefinió las prioridades de la política exterior estadounidense, abrió nuevos canales de comercio y marcó el inicio de un diálogo que décadas después transformaría a China en una potencia global integrada, aunque también en un competidor estratégico. Para Kissinger, el éxito de la apertura a China confirmó una de sus creencias centrales, que la diplomacia debía guiarse por el análisis del poder y la oportunidad histórica, no por la rigidez ideológica. Fue una lección práctica de Realpolitik en su máxima expresión, y una de las razones por las que su legado aún despierta admiración y debate. Durante la década de 1970, Henry Kissinger fue uno de los principales arquitectos de la llamada política de distensión, o detente en francés, una estrategia destinada a reducir las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en un momento en que la confrontación ideológica y militar de la Guerra Fría amenazaba con tornarse insostenible. A diferencia de la doctrina de confrontación directa que había dominado décadas anteriores, la distensión buscaba establecer mecanismos de diálogo, control de armamentos y cooperación limitada entre las superpotencias. Kissinger concebía la distensión no como una renuncia a la competencia estratégica, sino como una forma de estabilizarla. Entendía que el equilibrio de poder no podía depender exclusivamente del temor mutuo a la aniquilación nuclear, y que era necesario crear un marco institucional que permitiera gestionar los conflictos sin que escalaran a niveles irreversibles. Desde esta perspectiva, la distensión era parte de una lógica pragmática, preservar el sistema internacional a través del reconocimiento de esferas de influencia y de reglas mínimas de comportamiento. Uno de los pilares de esta política fue la firma de acuerdos bilaterales entre Washington y Moscú. En mayo de 1972, durante la histórica visita del presidente Nixon a la Unión Soviética, se firmaron los acuerdos SALT, Strategic Arms Limitation Talks, que limitaban la proliferación de misiles balísticos intercontinentales y prohibían el desarrollo ilimitado de sistemas de defensa antimisiles. Aunque no significaban una reducción real de arsenales, marcaban el inicio de una política de control mutuo del armamento nuclear, un hito crucial en la historia de la Guerra Fría. Junto a los SALT-UME, también se firmó el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, ABM, que establecía que cada superpotencia solo podría tener 2 sitios con defensas antibalísticas, más tarde reducidos a 1, con el fin de mantener la lógica de la disuasión mutua. La idea subyacente era evitar que uno de los 2 bandos creyera poder lanzar un primer ataque sin sufrir represalias, manteniendo así el equilibrio estratégico. Kissinger desempeñó un papel central en las negociaciones, tanto públicas como secretas, con los líderes soviéticos, especialmente con el canciller Andrei Gromyko y el secretario general del Partido Comunista, Leonid Brezhnev. Para él, la distensión debía ir más allá del control armamentista. También implicaba fomentar la cooperación económica, los intercambios culturales y el establecimiento de canales permanentes de comunicación para gestionar crisis, como se intentó con la creación del teléfono rojo. Sin embargo, la política de distensión no estuvo exenta de críticas.
Algunos sectores conservadores en Estados Unidos la consideraban una concesión excesiva a un régimen totalitario, mientras que en Europa del Este los disidentes la veían como un pacto entre potencias que perpetuaba su sometimiento al bloque soviético. Además, la invasión soviética a Afganistán en 1979 marcaría un abrupto final para esta etapa de acercamiento, reactivando el clima de confrontación. Pese a ello, la distensión representó un punto de inflexión en la política exterior estadounidense. Kissinger demostró que incluso entre enemigos ideológicos irreconciliables era posible construir reglas de competencia que disminuyeran los riesgos globales. Su enfoque fue estrictamente realista. No buscaba transformar a la URSS, sino asegurar que sus ambiciones fueran gestionables dentro de un sistema de poder equilibrado. La intervención de Henry Kissinger en América Latina, particularmente en el caso de Chile, representa uno de los capítulos más polémicos de su trayectoria como estratega de la política exterior estadounidense. Tras la elección democrática de Salvador Allende en 1970, el primer presidente marxista en llegar al poder por la vía electoral, Kissinger consideró su gobierno una amenaza para el equilibrio ideológico hemisférico. En plena Guerra Fría, temía que un modelo exitoso de socialismo democrático incentivara a otros países de la región a seguir un camino similar, desafiando la hegemonía de Estados Unidos en su tradicional zona de influencia. Desde su posición como asesor de seguridad nacional y luego como secretario de Estado, Kissinger impulsó acciones encubiertas para debilitar al gobierno de Allende. Bajo su supervisión, la CIA canalizó fondos a sectores opositores, fomentó huelgas y campañas de desinformación y estableció contactos con militares golpistas. Aunque el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue ejecutado por fuerzas chilenas encabezadas por el general Augusto Pinochet, existe amplio consenso documental sobre el respaldo político y estratégico que Washington ofreció antes y después del derrocamiento. Kissinger no solo justificó el golpe como una defensa de los intereses regionales de EEU, sino que mantuvo relaciones estrechas con la dictadura militar en los años siguientes, minimizando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La política aplicada en Chile fue coherente con una visión más amplia que Kissinger desplegó en toda América Latina. En países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Estados Unidos sostuvo o toleró gobiernos autoritarios bajo la lógica de que cualquier régimen, por represivo que fuera, era preferible a una posible expansión del comunismo. En Argentina, luego del golpe militar de 1976, Kissinger mantuvo reuniones con altos mandos del régimen y, según memorandos desclasificados, expresó comprensión y apoyo a la necesidad de eliminar a los grupos subversivos siempre que se hiciera con rapidez para evitar escándalos internacionales. En ese contexto, mostró una actitud ambigua frente a las masivas violaciones a los derechos humanos que caracterizaron la llamada Guerra Sucia. Simultáneamente, tuvo conocimiento del llamado Plan Cóndor, una red de cooperación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, cuyo objetivo era coordinar la persecución, captura y eliminación de disidentes políticos a través de las fronteras nacionales. Aunque no existen pruebas concluyentes de que Kissinger diseñara el plan, sí hay evidencia de que fue informado de su existencia y no lo condenó ni tomó medidas para frenarlo. En Centroamérica, la influencia de su política se sintió como un precedente de futuras intervenciones. Durante su gestión, se establecieron las bases ideológicas y estratégicas que justificaron el respaldo posterior a gobiernos autoritarios y a fuerzas contrainsurgentes en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Aunque la implicación directa de Kissinger en estos países fue menor en términos operativos, su visión del continente como una zona a ser contenida frente al avance izquierdista marcó el tono de las décadas siguientes. Para Kissinger, estas acciones respondían a una lógica de poder global. La estabilidad geopolítica era más importante que la forma de gobierno, y el objetivo principal era evitar que América Latina se convirtiera en un terreno fértil para la expansión soviética o cubana. Desde la perspectiva realista que lo guiaba, la defensa del orden hemisférico justificaba apoyar o tolerar regímenes autoritarios si eso garantizaba que los Estados Unidos conservaran su influencia estratégica. Sin embargo,
Para sus críticos, esta política dejó un legado de dolor, represión y desmemoria, cuya sombra sigue presente en las sociedades latinoamericanas afectadas por esos años oscuros. Más allá de su papel como funcionario y diplomático, Henry Kissinger fue también un prolífico autor y uno de los pensadores estratégicos más influyentes del siglo XX. Su obra teórica, desarrollada a lo largo de varias décadas, ofrece una visión clara de su pensamiento político, profundamente marcado por el realismo y por su convicción de que la estabilidad internacional depende del equilibrio de poder y no de principios morales universales. Desde sus años como académico en Harvard, Kissinger mostró un interés constante por la historia de las relaciones internacionales, especialmente por el orden europeo posterior al Congreso de Viena, 1815. Su tesis doctoral sobre el diplomático austriaco Clemens von Metternich y el equilibrio de poder en el siglo XIX anticipó los pilares de su pensamiento: el escepticismo hacia las soluciones idealistas, la prioridad de la estabilidad por encima de la justicia ideológica y la necesidad de una diplomacia paciente, flexible y consciente de los límites del poder. Entre sus libros más influyentes se encuentra Diplomacy, 1994, una obra monumental donde repasa la historia de las relaciones internacionales desde el siglo XVII hasta el final de la Guerra Fría. En este texto, Kissinger sostiene que los líderes más exitosos son aquellos que comprenden las realidades del poder y actúan de forma pragmática, no los que se guían por valores abstractos. También destaca World Order, 2014, donde analiza la fragmentación del sistema internacional contemporáneo y argumenta que la ausencia de un marco común entre las civilizaciones actuales, occidental, islámica, china, entre otras, representa un serio desafío para la estabilidad global. Otro texto clave es On China, 2011, donde ofrece una visión desde dentro del acercamiento histórico entre EU y la República Popular China. Allí examina la filosofía diplomática china, basada en la paciencia estratégica, el juego a largo plazo y la continuidad histórica, lo que contrasta con la visión más inmediata y transaccional que predomina en Occidente. Kissinger también reflexionó sobre los dilemas éticos del poder en White House Years y Years of Upheaval, memorias en las que defiende sus decisiones como intentos de mantener el orden internacional en un mundo profundamente incierto. A lo largo de su obra, recurrió con frecuencia al concepto de Realpolitik, una política exterior centrada en los intereses nacionales y en la correlación de fuerzas, en contraposición a las doctrinas basadas en valores universales o ideologías. Sus críticos han acusado su pensamiento de cínico, amoral y excesivamente frío, sobre todo por su disposición a aceptar alianzas con regímenes autoritarios. Sin embargo, sus defensores sostienen que Kissinger entendía la política como el arte de lo posible, no como una empresa moralizante. Desde esta perspectiva, su obra escrita no solo justifica sus acciones como estratega, sino que constituye un marco teórico coherente, influido por la historia europea, la filosofía política y el análisis geopolítico riguroso. En resumen, Kissinger no fue solo un actor de la historia, sino también un intérprete de la misma. Su legado como autor sigue siendo objeto de estudio en escuelas de política internacional, tanto por sus logros como por sus controversias. Para bien o para mal, sus ideas continúan marcando el debate sobre cómo se debe ejercer el poder en el sistema global. Tras dejar el cargo de secretario de Estado en 1977, Henry Kissinger no se retiró de la vida pública. Durante más de 4 décadas continuó influyendo en la política internacional desde el ámbito privado, académico y consultivo. Fundó Kissinger Associates, una firma de consultoría geopolítica que asesoró a gobiernos y grandes corporaciones sobre riesgos estratégicos y relaciones internacionales. Desde ese espacio, Kissinger mantuvo vínculos con líderes de distintos países, incluyendo China, Rusia, Alemania y varias naciones de Medio Oriente. A lo largo de los años, fue requerido por distintos presidentes estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, como consejero informal en temas clave. Su longevidad política le permitió opinar sobre asuntos como la guerra en Irak, el ascenso de China, el cambio climático
y la inteligencia artificial. A pesar de su edad avanzada, siguió publicando libros y artículos, y hasta bien entrada, su novena década concedía entrevistas y participaba en foros internacionales. Kissinger se mantuvo activo como figura intelectual hasta el final. Su último libro, Leadership: Six Studies in World Strategy, 2022, analizaba el liderazgo político a través de 6 figuras históricas, reafirmando su interés por la historia como herramienta para comprender el presente. Aunque sus ideas seguían generando debate, incluso entre sus antiguos críticos, muchos reconocían su capacidad de análisis como una de las más lúcidas del siglo XX. Falleció el 29 de noviembre de 2023, a los 100 años, en su casa en Connecticut. Su muerte marcó el fin de una era, la del estratega frío, formado en la diplomacia clásica, que dejó una huella indeleble y profundamente ambigua en la historia mundial. Para unos, fue un arquitecto brillante de la estabilidad global, para otros, un símbolo del cinismo del poder. En cualquier caso, su legado sigue siendo objeto de estudio y disputa en los círculos académicos y diplomáticos de todo el mundo. Hablar de Henry Kissinger es enfrentarse a una figura que, como pocas, encarna las complejidades del poder en el siglo XX. Su legado no puede reducirse a una sola dimensión. Fue estratega, negociador, académico, operador político y también símbolo de una época en la que el equilibrio del mundo parecía pender de decisiones tomadas en salas cerradas, lejos del escrutinio público. Para sus defensores, Kissinger representó el arte de la diplomacia en su forma más elevada. Logró evitar guerras abiertas entre superpotencias, moderó los extremos del enfrentamiento ideológico y estableció puentes con actores clave del sistema internacional, como China y la Unión Soviética. Supo leer la historia no como un catálogo de ideales, sino como un campo de fuerzas en tensión, donde el orden y la estabilidad eran logros frágiles que había que preservar, incluso a costa de decisiones moralmente grises. Sin embargo, su figura también está marcada por una larga estela de controversias. En América Latina, en el sudeste asiático y en otras regiones del mundo, su nombre está asociado a golpes de Estado, dictaduras, guerras prolongadas y políticas que sacrificaron derechos humanos en nombre del equilibrio geopolítico. Las críticas no han sido solo éticas, sino también políticas. Muchos se preguntan si la estabilidad que ayudó a construir no sembró, al mismo tiempo, nuevas formas de conflicto y resentimiento. El legado de Henry Kissinger sigue siendo, como él mismo, profundamente dual, brillante y oscuro, calculador y visionario, pragmático hasta el extremo. Más que un héroe o un villano, fue un hombre de su tiempo, y quizá también de todos los tiempos, cuya influencia seguirá siendo debatida mientras el mundo siga enfrentando las mismas preguntas que él intentó responder. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿En nombre de qué principios? ¿Y a qué costo